La verdad es que el tema de innovación es un tema apasionante y algo de lo que tenemos que definir es cuál es la métrica que podemos pensar como métrica de éxito. La métrica de éxito es realmente hacer algo nuevo, algo diferente en un contexto que no exista previamente. Esto quiere decir que a veces algo que es nuevo en un terreno podría haber sido ya algo tradicional o hasta obsoleto en otro terreno. Pero lo importante no es el sentido de la novedad solamente, sino el sentido del beneficio que una innovación produce en la gente. Y lo más valioso que tenemos que ver es el sentido de que la innovación es algo que va a tener un efecto en la persona que lo usa, en la persona que lo utiliza. Y esto es donde realmente nosotros podemos ver las cosas nuevas. Por ejemplo, el caso muy trillado actualmente de hablar de Uber. Pues Uber no es ninguna diferencia en el sentido de que cómo se entregan vehículos para que la gente se transporte. Podemos pensar en que pues, definitivamente los taxis, los camiones, los vehículos de transporte colectivo ya existían. La única diferencia es que ahora lo podemos hacer en la palma de nuestra mano, llegan al lugar donde nosotros estamos y lo podemos hacer en una manera mucho más sencilla. Entonces, una innovación realmente, para que sea buena, es algo que tiene que tener un buen efecto en la manera de vida de las personas. Regularmente, ese efecto de innovación viene acompañado con una serie de beneficios en que sea más fácil de usar, en que sea más accesible, en que lo podamos tener con una mayor disponibilidad. Pero todo esto es relativo. El caso de las computadoras, cuando empezaron a salir, pues realmente las computadoras no eran baratas, no eran fáciles de usar. Sin embargo, fueron una innovación en cómo podían ayudar a la gente a hacer cálculos, a almacenar información, a procesar datos, a generar gráficas. Todo esto cambia en alguna manera sustancial la manera que nosotros podemos imaginarnos que la innovación se comporta. Entonces, las cosas buenas son aquellas que van a beneficiarte, aquellas que tú quieres adoptar. Y una cosa buena para una persona no necesariamente es una cosa buena para otra persona. Esa es una muy buena pregunta. Cuando yo estudié en la Universidad La Salle, estamos hablando de 1974 aproximadamente, uno de los temas es que empezó a salir al mercado la tecnología digital. Empezaron a hablar de compuertas digitales, de TTLs, de laboratorios de lógica digital. Y todo esto era una cosa pues muy reciente que no había prácticamente en ninguna universidad en México. Y yo recuerdo que pues tuve la fortuna de poder conversar con el ingeniero Palacios, que en paz descanse, quien en ese entonces era el director del Centro de Computación o el Centro de Cómputo de la Universidad La Salle, y con el cual pues empezamos a pelotear ideas de qué se podía usar de la tecnología. Se había comprado un pequeño laboratorio digital para poder utilizar circuitos integrados, que eran un descubrimiento, era una cosa absolutamente nueva, y una de las cosas que hicimos fue pues, armar un contador que permitiera llevar la cuenta de 0 a 99 por medio de oprimirle un botón o hacer que la gente fuera pasando e interrumpir un haz de luz y llevar un conteo. Esto fuimos y se lo mostramos al rector de la universidad, y en ese sentido Leonel de Cervantes Lechuga, que era rector, pues era una gente pues que puedes definir como conservador en el sentido de que pues, era tradicional, pero era una gente que identificaba que había cambios y que debían hacerse cosas diferentes. Yo como estudiante en ese momento estaba realmente en el en el tercer semestre de la carrera, y a la hora que le planteamos lo que habíamos hecho, se nos queda viendo y dice, ¿y eso para qué diablos sirve? Dice, suena muy bonito y contar que cuántas personas pasan, pues podría ser bueno, pero no tengo idea cuál es el beneficio que podríamos tener. Entonces, ahí se nos ocurrió de que pues, la Universidad La Salle en ese entonces era campeón de básquetbol en las ligas estudiantiles, estaba muy reconocido, tenía un gimnasio muy bonito con duela y recién lo habían arreglado, y le dije, oigan, pues ¿por qué no hacemos que el tablero sea un tablero electrónico y mostramos que la tecnología electrónica está a la vanguardia?
La carrera electrónica en ese momento no existía en la universidad. Nosotros íbamos en el tercer semestre y empezaban las divisiones o las separaciones en carreras particulares en el quinto semestre. Y entonces le dije, bueno, pues muchos de los que estamos estudiando de mi generación queremos ser ingenieros electrónicos y esta sería una oportunidad excelente para poder empezar a hablar de un tema novedoso, hablar de cómo se hablaba de circuitos electrónicos, digitales, hablar de circuitos de potencia, prender y apagar un foco de 127 volts con un tria, que era algo que no se acostumbraba a hacer todos los días. Todo se hacía con relevadores, con switches, en formatos electromecánicos. Y esto pues habría una gran oportunidad. Y dice, bueno, ¿y cuánto dinero necesitarían para hacer algo de esto? La verdad no teníamos la más remota idea. El grupo de estudiantes que fuimos ahí, que éramos 6 estudiantes de la carrera, dijimos, pues si nos dieran 5,000 pesos yo creo que podríamos empezar a hacer algo interesante. A final de cuentas el tablero costó un poco bastante más que esos 5,000 pesos, pero aprendimos primero a hacer circuitos electrónicos, hacer circuitos impresos, aprender a controlar energía de potencia, controlar un tablero a distancia, porque pues, el tablero estaba en la parte alta del gimnasio y el control estaba pues, en la parte baja, ahí donde estaban los árbitros. Todo esto fueron experiencias que no teníamos la más remota idea. Pero esto es lo que hace la innovación. La innovación es cuando uno es ingenuo, cuando uno es curioso y dice, bueno, se podría hacer, y empezamos a poderlo propiciar y hacerlo en alguna manera interesante. Esta forma interesante pues nos llevó definitivamente a poder desarrollar toda un área de especialización. Eso derivó posteriormente pues en muchos otros esfuerzos en donde el tema de cómo usar ya no circuitos digitales integrados o TTLs a nivel de un circuito pequeño, sino comprar microprocesadores años más adelante, y la Universidad La Salle se convirtió en el primer lugar en todo el país que en 1975 teníamos nosotros un microprocesador, al igual que la Universidad Nacional tenía uno, pero nosotros les ganamos a poderlo echar a andar antes, porque teníamos la flexibilidad de que podíamos nosotros salir a comprar las cosas a Estados Unidos sin ningún problema. En cambio, en la universidad pues tenían que pasar por todos los procesos burocráticos, controles endiablados de parte del gobierno, que comprar tecnología era prácticamente imposible. Era más fácil, yo creo, que comprar un portaaviones que comprar un circuito integrado. Y una computadora no estaba en el radar para poder hacer ese tipo de compras. Entonces, realmente La Salle tuvo una oportunidad por la flexibilidad en que nos ofrecían, tanto el hecho de que podíamos nosotros tener pues acceso a montos relativamente pequeños para una universidad, pero relativamente grandes para unos estudiantes. Pensar en irnos a comprar un microprocesador que costaba $250 para que después llegáramos con un procesador que tenía 256 bytes de memoria, esto realmente era algo que era totalmente fuera de serie. Fue una gran experiencia. A la Universidad de La Salle le debo mucho, y yo creo que el mismo país debe reconocer que gracias a las locuras que hicimos los estudiantes con el apoyo de la Rectoría y del Centro de Cómputo, pudimos realmente hacer cosas que posteriormente tuvieron impacto, como fue el proyecto de las terminales remotas, que platicaré un poco más adelante. Mira, el primero de ellos yo creo que fue pues, el primer proyecto por el cual entré al Instituto de Investigaciones Eléctricas. Yo trabajaba en la Universidad La Salle, en el Centro de Cómputo, estaba estudiando, era alumno de noveno semestre, me faltaba todavía un semestre para poder acabar, cuando el instituto decidió que podía construirse los equipos de adquisición de datos para la automatización de la Red Nacional de Control de Energía Eléctrica del país. Esto implicaba pues agarrar y construir con computadoras, con microprocesadores, equipos que pudieran leer voltajes, corrientes, potencia y actuar sobre dispositivos a control remoto para poder activar las cuchillas en una planta termoeléctrica, en una hidroeléctrica, en una subestación, y a la vez de cortar la energía en un momento dado si esto era necesario. Este primer proyecto derivó de cuando compramos nosotros nuestro primer microprocesador, lo armamos en la universidad en colaboración con los profesores de todas las universidades de México, o sea, el Laboratorio de Lógica Digital en 1975, 76 y 77,
era realmente la cueva en donde todos los profesores de electrónica de México iban a visitarnos para poder jugar con lo que nosotros teníamos de material para poder usar microprocesadores. Con esto, ese primer proyecto permitió crear la base a la hora de publicarse en uno de los eventos de IEEE y del Instituto de Ingeniería, de la Academia Nacional de Ingeniería, en donde presentamos lo que habíamos hecho nosotros para hacer adquisición de datos en un proceso dentro del laboratorio de bioquímica, en donde muchachos que tenían que estar haciendo muestreos permanentes 24 horas del día, pues no tenían que quedarse a trabajar y estar muestreando cada 2 minutos o cada minuto los instrumentos que tenían, sino que los conectamos a nuestro microprocesador y llevábamos un registro que lo imprimía en papel, en una cinta perforada, y esto posteriormente servía para poder hacer los análisis de investigación que los estudiantes que estaban haciendo su carrera pudieran realmente tener evidencias de lo que habían logrado. De ahí, posteriormente en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, pues una de las cosas que hicimos, ya existía por la misma naturaleza de mi actividad, pues una vinculación directa con todas las universidades de México, y esto me permitió invitar a todos los profesores de la UAM, del POLI, de la UNAM, de la Ibero, de la UTLA, de todas las universidades que estaban cercanas a la Ciudad de México, a poder nosotros desarrollar parte del proyecto. Y pues ahí varias universidades colaboraron, la UAM a través de Moisés Moschinsky, la UNAM a través de Alejandro Guarda y de Pepe Albarrán, y de otras universidades más, ayudaron a desarrollar lo que nosotros necesitábamos hacer de software y de hardware para conectar las computadoras y poder adquirir datos en campo. Esto derivó a que posteriormente pues becarios participaban en los proyectos, se hacían actividades con los institutos regionales de distintos lugares. Yo recuerdo La Laguna era muy activa en ese sentido, y otros lugares más. O sea, realmente la oportunidad de tener una vinculación real en donde la gente podía ver cómo desarrollar tecnología que llegó a tener un alcance directo y un acceso perfectamente aplicado a la vida nacional. Algo que es satisfactorio de mi parte, pues fue cuando ya en el año de 1978-80 se produjo el primer equipo en Monterrey, se empezaron a instalar, y saber y tener la satisfacción de que nosotros habíamos desarrollado un equipo que en ese momento estaba generando beneficio a todos y cada uno de los mexicanos. O sea, cualquier persona que tuviera que encender un switch tenía que pasar esa energía por alguno de los equipos que nosotros habíamos desarrollado. Entonces, definitivamente la innovación llegó por el medio de los estudiantes, o sea, in vitro. O sea, aquí algo de lo que a mí me llama mucho la atención. Ahorita está de moda todo el tema de las sociedades de transferencia de tecnología, pero realmente la transferencia de tecnología se lleva en la sangre, se lleva en el cerebro. Se va uno a trabajar de la universidad al campo, del campo a la universidad, y está uno brincando de un lado al otro, y eso hace que realmente la tecnología tenga un beneficio, porque uno conoce los problemas de primera mano y da las soluciones trabajando en el campo junto con muchas más personas. Esto es como yo lo veo, y es parte de lo que a mí se me hizo sumamente importante a lo largo de toda mi carrera, que ha continuado. O sea, siempre tenía una vinculación importante con todos los centros de investigación. Posteriormente me fui a estudiar a Canadá, donde hice también cosas muy interesantes en colaboración con Intel, y esto llevó a que realmente hoy en día todavía sigo viendo que las universidades deben acercarse a poder tener esa comunicación con lo que sucede todos los días en el campo, y sobre todo platicar con la gente que tiene problemas, porque los estudiantes son uno de los actores importantes para poder hacer que la tecnología se aplique, se use, y no solamente nosotros seamos compradores tecnológicos, como muchas veces pasa en México. Eso es algo que ha sido interesantísimo. Yo llegué a Canadá con mucha intención de aprender a desarrollar software. Yo había estudiado electrónica, sabía de microprocesadores, sabía de fierros, y la verdad es que todo el tema del software para mí era un misterio que tenía que descubrir.
Cuando llegué y empecé a estudiar, algo de lo que descubrí fue que la universidad quería desarrollar una computadora de multiprocesamiento para poder hacer simulación Monte Carlo, para poder analizar lo que es el DNA o la transformación del DNA para hacer detergentes biodegradables. Esto pues realmente me permitió empezar a conocer de cómo se podía trabajar en multiprocesamiento. Construí una máquina que tenía 64 procesadores. Otra gente escribió algoritmos para poder usar los 64 procesadores en una manera de procesamiento matricial distribuido y poder, a través de una cosa que le llamamos el Systolic Loop de Waterloo o Waterloo Systolic Loop, en donde nosotros lo que hacíamos era distribuir en 64 procesadores matrices y hacer simulaciones Monte Carlo para poder resolver el problema que tradicionalmente hubiera necesitado lo que en ese momento era una referencia, una VAX 780. Nosotros llegamos a tener un performance o un rendimiento de 8 veces una VAX 780 utilizando un octavo de costo. Entonces 8 veces más rápido con un octavo de costo nos da una diferencia de 64 veces, lo cual era sumamente atractivo. Y esto fue nuevamente pues una vinculación muy importante en que en ese momento pensar en diseñar una computadora desde cero pues era realmente imposible con los presupuestos universitarios. Y aquí, pues a pesar de que comprar 64 computadoras era caro, o 64 procesadores con tabletas y memorias para poderlo hacer, racks, podía ser importante, pero era mucho más barato que comprar toda la computadora. Y ahí Intel dijo, pues me gustaría que ustedes probaran esto. Lo desarrollamos, probamos, desarrollamos software, desarrollamos configuraciones de hardware para poder hacer estas pruebas, y esto nos llevó a que pudiéramos tener esas capacidades de procesamiento que simplificaba la manera de poder diseñar estos detergentes. Y este fue uno de tantos casos, como por ejemplo en el caso de Waterloo en Canadá, pues se trabajó en el desarrollo de Teleidon, que fue de las primeras terminales vía televisión. Se trabajó en Commodore para poder desarrollar la Commodore 16 y la 64, que después salieron al mercado y fue parte de productos que pues han utilizado todo el mundo. Posteriormente, pues estar involucrada la universidad en otros proyectos alrededor de la creación de Maple, que es un lenguaje funcional muy interesante, y otras cosas más que a la vez la universidad siempre estuvo teniendo contacto con el mercado. Trabajaba muy de cerca con Unisys, con IBM, desarrollando software. La primera vez que se portó Unix fuera de una PDP, que era la computadora tradicional que se usaba en Bell Labs para correrse en máquinas de Unisys, pues realmente fue una experiencia muy interesante. Entonces hubo muchas cosas que cambiaron el espectro, en donde el pensar que un sistema operativo como podía ser Unix, que era pensado para laboratorio, para científicos, pues hoy estoy grabando este video en una computadora Mac, que básicamente está basada totalmente en sistema operativo de Unix y permite realmente tener una comodidad y una funcionalidad sumamente poderosa y sencilla. Esto es algo de donde yo veo que hay muchas aplicaciones que en las universidades pueden desarrollarse. Hay cientos de casos. Vale la pena que tú que me estás escuchando busques cómo hacer que estas cosas pasen, y no solamente de que se hagan proyectos que terminan en papers, sino que sean proyectos que realmente terminan en manos de un usuario real, con el cual se tiene una respuesta y un comentario de que gracias por haberme ayudado a desarrollar esta tecnología. En el caso de los laboratorios que se usaron para lo de detergentes, pues la verdad la gente estaba agradecida. O sea, reducir en un octavo el tiempo de procesamiento significaba mucho dinero en el desarrollo de nuevos productos, y esto es un beneficio que nos lleva a que la innovación está en todos lados, se puede aplicar en una manera abierta, y ahí es donde nosotros tenemos que considerar que la universidad crea conocimiento, pero no solamente para que quede guardado en el cajón. También sirve para llevarlo a la calle, para beneficiar a la gente y sobre todo para tener una mejor calidad de vida en todo momento.
Mira, afortunadamente he tenido la experiencia de estar trabajando en universidades y centros de investigación y tener 7 empresas en México y 3 en Estados Unidos, y en todos los casos he tenido la oportunidad de tener proyectos que han sido sumamente exitosos. Recuerdo, por ejemplo, en el tema de adquisición de datos, el usar tecnología de la industria eléctrica y llevarlo a la industria de la distribución de agua, usar planos para poder hacer catastro y después transformarlos para que en los bancos sirvieran para hacer estudios de mercadotecnia basados en sistemas de información geográfica y poder tomar decisiones en forma mucho más simple a la hora que nosotros mostrábamos cuál eran los perfiles de consumo, de gasto y de ahorro de los cuentavientes de los bancos, poder mostrar cómo cada uno de los bancos tenía más o menor cobertura a través de mostrar sobre los mapas su capacidad, poniendo círculos que eran de tamaño más chico, más grande, cercano a cada una de sus sucursales, y hacerlo comparativo en una forma visual. Eso fue tremendamente poderoso. Me tocó la fortuna de trabajar en la Comisión Federal de Electricidad con un proyecto con una de mis empresas para desarrollar todo lo que fue la tecnología de recuperación de información para el análisis de operación de toda la red y tener mecanismos para anticipar qué casos o qué acciones tomar cuando iba a haber problemas por cortes o por fallas de equipo. Todo ese tipo de cosas es muy interesante y es muy positivo. Un caso que fue para mí, pues, uno de los éxitos que para mí ha sido uno de mis fracasos más fuertes, y esto suena como una de las contradicciones más ácidas que podría tener. Trabajé en un proyecto para la Comisión Nacional de Azúcar, en donde logramos nosotros desarrollar un sistema en donde adquiríamos datos, proceso dentro del ingenio azucarero, capturábamos información del pH, de presión, de temperatura, de flujos, en todo el proceso logramos cristalizar el azúcar de tal manera que pudiéramos obtener la mejor calidad de azúcar con el mayor contenido de Brix, que es la métrica que se usa para medir la cantidad de dulce que se produce, reducir los costos de energía a través de usar menos combustible para poder hacer la cristalización. Y digo que fue uno de los fracasos que tuvo éxito. O sea, terminamos, probamos, echamos a andar el sistema, jaló durante más de un año en uno de los ingenios, y lo más triste es que después esa tecnología, pues realmente nadie la patentó, nadie se preocupó por ella, nadie volvió a usarla, y eso se fue prácticamente, yo diría que a la basura. Y esto para mí fue muy triste, porque realmente fue un rompimiento tecnológico, una innovación de altísimo calibre, y ahí el que era entonces director de la empresa donde yo dirigía, pues decía que ellos hacían proyectos y no hacían productos, y pues nunca les preocupó por agarrar y decir vamos a automatizar todos los ingenios azucareros del mundo. Hay veces en que los mexicanos necesitamos un jalón de orejas, necesitamos que voltear a ver de otra manera, porque un buen logro se puede echar a perder con una decisión mal tomada como fue este caso. Y esto pues a mí me dejó un sinsabor muy fuerte. Fue mi última empresa que trabajé manejada por una gran corporación, y de lo cual quedé curado porque realmente quedé sorprendido que gente brillante que yo admiraba y que pensaría que podían haber tomado las decisiones correctas, fueron incapaces de aceptar que teníamos una gran capacidad, una gran posibilidad de llevar tecnología al resto del mundo y podernos haber convertido en líderes mundiales en el procesamiento de cristalización de azúcar. Hicimos algo que en ese momento nadie lo había hecho, y pues la verdad esto para mí me dejó un sabor de boca muy triste. Renuncié a la hora que no pude yo tener influencia para cambiar ese punto de vista, y decidí que era mejor tener mis propias empresas, y si hacía idioteces las hacía yo solos y no tener que depender de tonterías que otras personas en un momento dado no querían tomar o no vieron con claridad algo que pues, a mi punto de vista era muy claro, muy obvio, pero lo claro y lo obvio no necesariamente es para todos. Esto fue una de las experiencias. Por el caso de los éxitos ha habido muchos. Realmente el producir tecnología que controle
sistemas automáticos. Actualmente ahorita estoy trabajando en sistemas automáticos para lo que es relocalización de empleados y haciendo sistemas de inteligencia artificial para cómo distribuir contenido a personas que necesitan tomar decisiones y no tienen tiempo de estar revisando grandes volúmenes de información, y proporcionarles información curada o revisada utilizando algoritmos de alto nivel a través de computadoras. Esto es una de las cosas que yo veo que es el futuro. La inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina y hoy tenemos una capacidad de poderlo utilizar prácticamente cualquier persona. Los sistemas de cómputo hoy en la nube nos dan acceso a todas estas herramientas y es un momento en que nosotros debemos pensar cómo podemos nosotros desarrollar esa capacidad. Este es un buen tema. La realidad es que lo primero que tenemos que voltear a ver es que la adopción tecnológica empieza por personas y esas personas tienen que despertar curiosidad. Lo primero que tenemos que hacer es, uno, darle el empowerment, darle el apoderamiento a la gente para que se sienta confiado de que pueden ellos aprender cosas nuevas. El aprender a aprender es importante, tener curiosidad y ponernos todo el tiempo a retarnos a que lo que estamos haciendo de una manera u otra va a poder ser en una forma distinta algo que puede cambiar el mundo. Entonces, lo primero que yo recomiendo es darle apoderamiento, crear mecanismos para que la información, la tecnología esté al alcance de todo el mundo, en una manera ya no solamente por el hecho de decir que está, sino pensar en que la gente lo puede utilizar. Una barrera que yo he visto es que muchas personas, al desconocer algo, tienen mucho miedo y ese miedo se convierte realmente en una barrera. El segundo paso es que realmente la tecnología hoy está al alcance de todos. Y hablo de todos, o sea, en los niños chiquitos que están yendo a kinder, en las primarias, en las secundarias. Este movimiento de los hacedores o de los makers en inglés es algo que yo veo que empieza a tomar una relevancia muy importante, en donde aprender a usar impresoras de tercera dimensión, el aprender cómo generar cosas prácticas o sencillas o poderosas, es algo muy importante para que nosotros podamos desarrollar buenas tecnologías al alcance de todo el mundo. Entonces, yo lo que veo ahora es, lo primero que tenemos que abrir es esa mentalidad, tener un mindset abierto a que podemos aprender y darnos la libertad de que podemos fracasar. Esto es algo que nosotros tenemos que abrir los ojos, abrir la mente y entrar a controversias y a discusiones en una manera abierta. El poner las cosas a la mano de todo el mundo, esto es importante. Aprender es encontrar qué es lo que se hizo bien y mal. Entonces el fracaso y el éxito, los dos nos dan aprendizaje. Y lo que yo veo en mi punto de vista es que cada día tenemos que ser más libres para hacer más experimentación y en vez de preocuparnos para por qué las cosas fracasan, lo que tenemos que hacer es cómo creamos experimentos que sean más dinámicos, mejor planteados, que tengan un menor tiempo para poder obtener resultados y que aprendamos a evaluar si estamos caminando en el camino correcto o no. Si estamos caminando en el camino correcto, hay que seguir, pero si no estamos caminando en el camino correcto, ¿cómo detenemos a tiempo? Yo recuerdo que en las clases de manejo de proyectos todo el mundo dice es que hay que hacer la ruta crítica y hay que tener todo analizado hasta el último detalle. En un concepto que yo manejo del minimum viable mindset o la mentalidad mínima viable para poder crear nuevas cosas, uno de los puntos que yo veo es que continuamente tenemos que estar aprendiendo. Cada cosa que hacemos, cada actividad, si queremos hacerla en forma repetitiva e igual, lo que vamos a hacer es que podemos ser perfectamente inútiles, pero no vamos a generar una nueva manera de poder producir conocimiento. Hoy en día el conocimiento lo podemos ampliar, crecer y a mi punto de vista, y ahí es un buen tema de discusión que podríamos poner en la mesa, es ¿podremos llegar a tener algún momento dado en que todo el conocimiento se tenga? Yo creo que no. Cada día tenemos más conocimiento alrededor. Saber una persona todo lo que hay alrededor es imposible y lo que tenemos que ver es cada vez estamos sabiendo más cosas de
y podemos profundizar con más precisión en cada uno de los temas, por lo cual el conocimiento crece conforme nosotros estamos trabajando. Y ese conocimiento, ojalá, no veo cómo pueda llegar a limitarse. Cada día va a haber más cosas que aprender, cada día hay más maneras de combinar lo que sabemos, y el conocimiento yo lo siento que es un elemento que mientras más lo usamos, más creamos en vez de que se desgaste. Esta es la maravilla, y lo que yo siento es que las instituciones educativas deberían tener una mentalidad de cómo seguimos produciendo más conocimiento y nos preocupemos de cómo difundir ese conocimiento para que cualquier persona que lo necesita lo pueda tener a su alcance. Entonces, más que pensar en cómo podemos tener elementos para no fracasar, pensemos en cómo vamos a tener éxito. Y cada vez que algo no jala, es una fuente de aprendizaje. Bien lo decía Tomás Alva Edison, cuando le preguntaron que si no estaba cansado de tantos intentos para inventar un foco, y él contestó, dice, ya llevo 100 formas de cómo no funciona, ya me falta menos para encontrar la que sí funciona. Eso es lo que tenemos que buscar. Te invito a que seas un progresista, un amante de la aventura, y te lances a explorar cómo puedes hacer cada día mejores cosas. Muchas gracias.